Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Ya estamos de regreso en La Libertad de Creer. Estoy platicando con Luis Eduardo López Padilla y estamos hablando sobre Garabandal, las supuestas apariciones, supuestas profecías ocurridas en San Sebastián de Garabandal, España. Y digo supuestos porque es lo correcto, ¿no? Hasta que no haya un pronunciamiento formal por parte de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pues tenemos que hablar de supuestos mensajes y revelaciones. Aunque, insisto, nunca se ha emitido un documento por parte de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que lo repruebe, ¿no? Sí, así es, correcto, es correcto. A ver, Luis Eduardo, otra vez esto de los papas, ¿no? Una de las videntes, Conchita, ¿vive? Vive en Nueva York y en Fátima. Vive en 3 de las 4, ¿no? Vive en 3 de las 4. Ok, sí, y entonces ella, todavía siendo una niña, escucha un repique de campanas ahí en la iglesita de San Sebastián de Garabandal. ¿Por qué las campanas repican tanto? Es que ha muerto el Papa, Juan XXIII. Su mamá. Y entonces ella dice, 4 más. ¿Así fue? Así fue. 4 papas más, ok. 4 papas más, ¿y qué? Sí, bueno, déjame precisar, porque esto es interesante también para que tampoco le demos, y que quede claro que soy defensor del mensaje mariano, pero me he vuelto escéptico, porque hay mucha confusión y mucha difusión de mensajes falsos, o lo que llamamos nosotros interferencias humanas y o diabólicas. Yo ya no soporto mensajes que me llegan diario de Luz de María y Conchiglia, y bueno, tanta gente que dice, ¿verdad? Y los lees y todos son... No, y además muchas veces ni siquiera están documentados. Los de María son auténticos. ¿No? En mi opinión, son más de inspiración humana que divina. Los de María. Sí, esa es mi opinión muy personal. ¿Y Conchiglia? No, eso no es de Dios. Ese está de atar. No, eso no es de Dios. Okay. Eso no es de Dios. Entonces, comento esto de los 3 y 4 papas porque la versión oficial documentada por el padre García de Pesquera, uno de los principales estudiosos del mensaje, es que eran 3 papas. O sea que una vez que murió Juan XXIII, vendrían 3 papas y luego al final de los tiempos, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. No, pero antes, espérame, ¿por qué Conchita dice 4 papas más y ya? No. O sea, ¿por qué lo dice ella? Porque la Virgen se lo dijo. Sí, se lo dijo. O ella ya hablaba por sí sola. La información inicial fue que eran 3 papas. Cuando muere Juan Pablo II en 2005, sale un autor, Alfred Weber, que en los años 90, un estudioso alemán, en los años 90, dice, ojo, rectifico o clarifico la profecía. La realidad es que en realidad, la realidad es que lo que Conchita repitió de que la bicho la Virgen era que eran 4 papas, pero que en realidad como uno iba a durar muy poco tiempo, entonces eran 3. A ver, ¿y tú que conoces a Conchita, no le preguntaste tú? No, lo que pasa es que Conchita es extremadamente reservada. A mí lo que me llama la atención es que ella no haya salido a aclararlo desde el año 63, 64 hasta el año 2005. Entonces es otro autor el que viene a decir, es que eran 4, pero en realidad como uno duraba poco tiempo eran 3. A mí eso me parece que le resta un poco de... ¿Seriedad? De seriedad. Credibilidad. Y credibilidad. Yo creo en el mensaje de Garabandal. Porque entonces también, claro, a ver si luego no va a salir alguien a decir, va a decir que sí son 4, pero como uno renunció, entonces tampoco, no cuenta. Entonces entramos en una situación de mucha imprecisión. Por eso yo creo que importante es, y esto quiero dejarlo en claro, lo más importante de Garabandal no son las profecías, ni es lo que está en torno a los 3 o 4 papas, es el mensaje. Lo más importante siempre es el mensaje, el llamado a la conversión, la necesidad de ser buenos antes que nada, visitar el séptimo sacramento, hacer sacrificio y penitencia,
visitar la pasión del Señor, que esa es como la esencia del mensaje de Garabandal junto con la vivencia de los sacramentos. Entonces, aclarado esto, todo indica que entonces eran 4, uno no contaba porque duró poco tiempo, entonces eran 3. Concretamente, al momento en que renuncia Benedicto, comienza el cuarto. Comienza el tercero. No, al momento que renuncia Benedicto, termina el cuarto pontificado, que es Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. 4 papas. Y uno no lo contaba la Virgen porque duraba poco tiempo, entonces eran 3. Por eso primero digo que eran 3 y luego que eran 4. Aclaro esta precisión. El caso es que al momento en que comienza el pontificado de Francisco, estamos a la luz del mensaje de Garabandal en un tiempo histórico concreto que vamos a llamarle final de los tiempos, donde la lucha entre el bien y el mal se va a hacer mucho más violenta. Entonces, pudiese ser que este inicio del fin de los tiempos ocurra durante el pontificado de Francisco o durante el pontificado de su sucesor. O el pontificado, que si son 3 o si son 4. Durante el pontificado de Francisco, para ser más preciso. Lo cual tampoco quiere decir, como algunos dicen por ahí, que entonces este papa es falso porque entonces la Virgen no nos nombró y es un quinto. No. El Papa Francisco es papa de la Iglesia Católica y ahora sí, como decía aquí alguien conocido en México, no nos hagamos bolas, no nos confundamos. Muy bien, qué bueno que la aclaras. Por supuesto, el hecho de la renuncia de Benedicto XVI es un hecho consumado, todos lo vimos, vimos la elección del Papa Francisco, es un papa legítimo. Sí. Por supuesto se le debe contar. Bueno, vamos a conocer las profecías, lo que la Virgen profetiza en Garabandal, y regreso para preguntarle a Luis Eduardo sobre un tema también que inquieta mucho, el gran aviso, ¿no? Los 3 días de tinieblas. Pero antes, las profecías. En las supuestas apariciones y revelaciones de la Virgen María ocurridas en la aldea de San Sebastián de Garabandal, España, entre 1961 y 1965, además de revelar 2 mensajes, la Virgen María entregó 3 profecías acerca de acontecimientos que habrían de ocurrir en un futuro cercano. La primera profecía revela la llegada del final de los tiempos con un gran aviso de Dios, que coincidiendo con un fenómeno cósmico de gran estruendo y luminosidad en toda la tierra, permitirá que todo ser humano, creyente o no, de cualquier religión, pueda ver y conocer en su interior el estado de su alma tal y como Dios la ve. Será motivo de purificación y sufrimiento y de profunda conversión. Este aviso vendrá en un gran momento de agitación mundial y de persecución religiosa. La segunda profecía anuncia un gran milagro que sucederá en el pueblo de Garabandal en un lapso no mayor a 12 meses después del aviso. Durará de 10 a 15 minutos un jueves a las 20:30 horas, coincidiendo con la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía, entre los días 6 y 16, entre los meses de febrero y junio, y coincidirá con un acontecimiento venturoso para la cristiandad. Los enfermos que asistan sanarán, y los incrédulos creerán. El Papa verá el milagro desde donde quiera que esté. La tercera profecía advierte que si la humanidad no se convierte como el cielo espera, Dios mandaría un castigo. Con los años, algunos otros mensajes profetizados parecen haberse cumplido, como los futuros viajes apostólicos a Tierra Santa y a Fátima, cosa que se ha cumplido ya en 3 papas. Otra profecía cumplida se refiere a que las niñas negarían en algún momento haber visto a la Virgen, cosa que parecía imposible durante las apariciones, pero posteriormente, en momentos de ofuscación, las 4 niñas videntes negaron las apariciones. En 1988 se cumplió la profecía que aseguraba que se levantaría la prohibición de la diócesis de Santander para visitar el sitio de las apariciones. Finalmente, también quedó cumplida la profecía que aseguraba que antes de que ocurriera el gran milagro, el camino de acceso a Garabandal estaría asfaltado, cosa que ya ha sucedido.